Tiene a sus espaldas décadas de trabajo en medios de comunicación en Canadá, pero desde hace 8 años decidió que su lugar estaba en el frente mediático de la resistencia, en el Líbano, en Jordania o en Palestina. Y desde ahí fundó su proyecto Free Palestine TV. Laith Marouf no deja a nadie indiferente porque habla claro, muy claro, van ustedes a escucharlo. Y aunque incomode, aunque escueza, y aprovechando que ha hecho un alto en el camino de su trabajo desde la cobertura en el sur del Líbano, donde se combate la invasión de Israel, nos sentamos con él para hablar no tanto de lo que pasa, sino sobre todo de cómo estamos contando lo que pasa. Laith Marouf, thanks a lot for being here with us in Canal Red. Welcome to... Laith Marouf, bienvenido a Madrid. I would like to start asking... Me gustaría empezar haciéndote una pregunta que quizás la más obvia o más urgente, que es, acabas de llegar del Líbano. You've just arrived from Lebanon. What has impacted... ¿Qué es lo que más te ha impactado reportar desde allí? ¿Cómo es la situación actual? ¿Qué has visto durante estos días? You've seen these days? Bueno, muchas gracias por invitarme a tu canal. Desde Líbano se está librando una intensa batalla en el sur del país. La resistencia liderada por Hezbollah ha logrado repeler con éxito el avance de las tropas israelíes. Al mismo tiempo, es evidente que, tras los últimos 3 años, todo el mundo sabe que cada vez que los israelíes pierden un enfrentamiento militar, cometen masacres civiles y destruyen infraestructuras civiles. En Líbano, los israelíes están sufriendo en los últimos meses las peores derrotas en el frente de batalla, especialmente en estos días. Por ejemplo, perdieron a uno de los comandantes de sus batallones mecanizados de tanques. Además, están las conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Israel está intentando sabotear este alto el fuego porque Irán no lo aceptará si los israelíes continúan cometiendo genocidio y limpieza étnica en el Líbano. Esto es lo principal que hemos estado observando. Obviamente, para nosotros, como periodistas que trabajamos en primera línea, es muy peligroso, al igual que para la población civil. Pero las condiciones laborales más peligrosas son para los paramédicos y los médicos, que han sido un objetivo prioritario incluso más que los periodistas. Constantemente vemos ambulancias, hospitales y clínicas atacadas. La situación en el sur del Líbano es muy difícil para la población civil. Pero, por otro lado, como ya he dicho, los israelíes están sufriendo grandes derrotas. Ahora que tenemos ya el contexto, me gustaría volver al principio. ¿Quién es Laith Marouf? Sé que has estado informando sobre el Líbano, Palestina, sabemos que también has trabajado en Canadá, pero creo que tus orígenes, tu familia son de Cisjordania, ¿no? Sí, la familia de mi madre es palestina. Son de Haifa. El 21 y el 22 de abril de 1948 tuvo lugar la limpieza étnica de Haifa. La familia de mi madre fue subida a un camión y sacada de su casa el 22 de abril de 1948. Mi abuela estaba embarazada de mi madre en ese momento. El viaje en camión hasta la frontera del Líbano, en Bint Jbeil, fue muy duro. En cuanto mi abuela llegó allí, nació mi madre. La familia de mi padre es de Siria. Son de Deir ez-Zor. Y Deir ez-Zor fue destruida por Daesh, el ISIS, los escuadrones de la muerte wahhabíes de Estados Unidos e Israel, que atacaron Siria durante la guerra. Mis padres se conocieron como estudiantes universitarios en Damasco y eran activistas, militantes que decidieron armarse contra la ocupación israelí. Formaban parte de la FPLP, del Frente Popular para la Liberación Palestina. Crecí allí,
en la región árabe hasta que cumplí casi 18 años, cuando nos mudamos a Canadá. Viví en Canadá desde 1994. Desde ese tiempo fui activista estudiantil por los derechos palestinos. Posteriormente comencé a trabajar en medios de comunicación, primero en prensa escrita, luego en radio y finalmente en televisión. Con el tiempo comencé a trabajar en la administración de medios, creando canales de televisión y radio para las negociaciones indígenas en Canadá. Después decidí especializarme en radiodifusión y me convertí en experto en los derechos de las comunidades indígenas y racializadas en los medios de comunicación. Asesoré a gobiernos como el de México, Brasil y Sudáfrica en la redacción de leyes para medios comunitarios e indígenas. Esa es, en resumen, mi trayectoria profesional. Logré tener una visión general de la producción audiovisual y de cómo crear emisoras. Cuando me mudé al Líbano en 2018 con mi esposa e hijos, empezamos a pensar en cómo podíamos aportar esa experiencia a la región y ayudar a nuestra gente. Y una vez que comenzó el genocidio en Gaza el 7 de octubre de 2023, lanzamos Free Palestine TV para producir contenido en inglés desde el terreno y contarle al resto del mundo lo que estaba sucediendo. Así capacitamos a mucha gente y formamos un equipo. Y, gracias a Dios, ahora mismo está funcionando bien. Creo que está cumpliendo sus objetivos. Esa era mi siguiente pregunta, porque me gustaría saber cómo se construye un proyecto como Free Palestine TV desde cero. O sea, ¿cómo afrontas todas las dificultades? ¿Cuál es la estrategia que tenéis para los medios digitales? ¿Cómo se logra cubrir la primera línea del frente libanés? Sí, obviamente es muy difícil empezar un medio desde cero, y especialmente cuando intentas producir contenido en formato televisivo. Porque eso requiere mucho dinero. Y como somos independientes, no tenemos ningún respaldo de gobiernos ni de partidos políticos. Así que era importante diseñar el contenido de manera que los espectadores quisieran apoyarlo económicamente. El contenido está diseñado para que el público se sienta como si estuviera con nosotros sobre el terreno. Realizamos reportajes desde el terreno, filmamos con un formato visual similar al de un videoblog turístico. Pero además, incorporamos detalles sobre lo que sucede en nuestro alrededor, con análisis políticos y contexto histórico. Así que brindamos mucha información al público para que la experimenten. Además, entrevistamos a muchas voces locales, lo cual es poco común. Gran parte de los análisis o entrevistas que vemos en Internet sobre lo que sucede en la región no provienen de pensadores locales, sino de personas de la diáspora u otros grupos. Y es una zona de guerra, por lo tanto nuestros periodistas están constantemente bajo amenaza. Nuestros equipos han sufrido ataques con misiles. Nos persiguieron drones. Yo fui arrestado por la inteligencia militar del Líbano durante 3 días. Además, 4 de nuestros periodistas en Cisjordania fueron arrestados por la autoridad palestina, el régimen colaboracionista y por los israelíes. Todos los que participan en Free Palestine TV conocen el riesgo. Son periodistas extraordinarios y han decidido apoyar a nuestro pueblo. Y nuestra situación no puede ser mejor que la de nuestro pueblo. Asumimos ese riesgo voluntariamente con nuestra gente. He leído una frase que dijiste una vez, que decías que necesitábamos descolonizar las narrativas. ¿Podrías explicar qué es eso y darnos algún ejemplo?
I think that's the main problem is that Bueno, creo que el principal problema es que incluso el periodismo occidental que intenta construir narrativas para apoyar a Palestina to support Palestine still have a lot todavía tenemos como mucho colonialismo en nuestras perspectivas sobre la región y sobre la lucha, ¿no? Como bien dices, viví en Canadá durante mucho tiempo. Por eso, al ver los medios de comunicación occidentales, uno se da cuenta de que hay un patrón en el habla. Hay palabras clave que todo el mundo quiere repetir. Hay formas en que la gente habla. Y para cualquier pueblo que intente descolonizarse, es importante incluso descolonizar el lenguaje. Por eso no uso mucho la palabra Israel, porque quizá alguien no sepa qué significa la palabra sionista. Pero al decir que es la colonia judía, inmediatamente evoca en la mente del público la supremacía que existe allí y la connotación religiosa detrás de la colonización de Palestina. Esa idea del pueblo elegido. Por lo tanto, es importante que dejemos de usar el mismo lenguaje, los mismos patrones, la misma forma en que construimos nuestras frases cuando queremos descolonizar la mente al público. Y esa es una parte importante de la guerra, porque los sionistas se han apropiado del idioma. Así que no estamos solo tratando de liberar tierras y personas. Estamos intentando liberar el lenguaje. Estamos intentando liberar las mentes. Y una vez que rompes con el ritmo y conscientemente dejas de esforzarte por usar el lenguaje de los medios de comunicación convencionales, verás que el público anhela esa claridad. Y eso también forma parte de cómo diseñamos los contenidos y de cómo hacemos discurso político. Por eso, en ocasiones, en los medios de comunicación progresistas o de izquierda de Occidente, se hace mucho hincapié en el discurso académico. Y eso es limitante, porque solo te diriges a la élite de una sociedad que a veces está desconectada de las masas. Por lo tanto, cuando queremos hablar con las masas, debemos hacerlo con un lenguaje muy claro. No deberíamos usar palabras rebuscadas. Eso no significa que yo desconozca esas palabras. Simplemente es importante recordar a quién nos dirigimos. Nos dirigimos a las masas. Estamos hablando con los agricultores, estamos hablando con los trabajadores, estamos hablando con los obreros de las fábricas, etc. Y estos son los que van a hacer la revolución, no los académicos y demás. Así que descolonizar el idioma significa volver al patrón de habla del pueblo árabe. Cuando me oyes hablar, casi puedes percibir en mi inglés la entonación, la pasión. No voy a blanquearme la piel para ser aceptable para el público blanco. Voy a lograr que el público blanco me acepte tal y como soy. Y creo que esto se demuestra al ver Free Palestine TV y la interacción con nuestra audiencia. Es la prueba de que el público lo quiere así. Quieren oírme hablar con entonación árabe. Quieren que hable con pasión árabe. Quieren que hable. Y eso es lo que se echa de menos. Así que cuando diseñas programas, tienes que fijarte en lo que falta en el mercado. Vale, sí, el capitalismo es malo, el marketing es malo, pero ya sabes, hay algo de ciencia en ello. No puedes repetir algo que ya está saturado en el mercado y esperar tener éxito cuando el mercado está inundado de ese tipo de contenido. Tienes que ser diferente y eso requiere mucha neutralidad. Y eso requiere mucha naturalidad. Y a la gente le gusta el lenguaje natural, no el rebuscado.
Mientras te escuchaba me preguntaba si cuando informas y hablas desde la perspectiva de la resistencia te puede acarrear muchos problemas, ¿no? Acusaciones de terrorismo, de antisemitismo. Sin embargo, pienso que al revés, nadie cuestiona ahora mismo que un periodista occidental se empotre en un grupo del ejército israelí o de las fuerzas de ocupación israelíes y se pusiera a informar con ellos o que informase desde su perspectiva. De hecho, eso lo hemos normalizado, ¿no? Sí, quiero decir, he estado encarcelado en Canadá 3 veces. He estado encarcelado en Jordania. Ahora estuve preso en Líbano. Pero, ¿sabes? Si crees que vas a producir medios revolucionarios sin correr ningún riesgo, estás equivocado. Y si decides moderar tu discurso y pensar siempre en las consecuencias de cada palabra que usas, eso destruirá por completo el propósito de producir esos medios. Porque estarás cediendo ante las limitaciones del discurso impuesto por los imperialistas o los sionistas. Así que no hay otra opción si de verdad quieres producir medios revolucionarios y hablar en un lenguaje revolucionario. Me han acusado muchas veces de ser antisemita. Detesto la palabra antisemita porque los judíos, especialmente los judíos europeos, no son semitas. Y los árabes constituyen la gran mayoría de los pueblos semitas. Los pueblos árabes representan aproximadamente 4 de cada 5 pueblos semitas en el planeta. De hecho, si analizamos el uso de los términos semitismo y antisemitismo, vemos que, originalmente, quienes describieron a los judíos europeos como semitas fueron nacionalistas blancos supremacistas europeos que querían dejar claro que los judíos europeos no formaban parte de Europa, que eran forasteros. Y los sionistas lo aceptaron porque querían atribuirse la ascendencia palestina. Bueno, ahora cuando se lanza la acusación de antisemitismo, todo el mundo entiende que este uso de la seguridad del pueblo judío o de los sentimientos del pueblo judío en Occidente es un arma contra la liberación palestina y el derecho de los palestinos a defenderse. Así que bueno, ya sabes, siempre tuve en cuenta esas cosas. Y a mi parecer, toda la creación mediática y el lenguaje que usamos forma parte de esta guerra. Una batalla por liberarlo todo, incluido el lenguaje. Así que no le temo nada de eso. Ya he perdido trabajos antes, incluido el que tenía como consultor en derechos de radiodifusión. Y el gobierno canadiense, el primer ministro de Canadá, me insultó 8 veces por mi nombre en el Parlamento de Canadá. Y tuvieron que cambiar todas las leyes de participación en el Tribunal de Medios, la Comisión Canadiense de Radio y Televisión, solo para detener mis intervenciones. Así que ya ven qué exitosa fue la operación, ¿verdad? Y eso también era de esperar. No espero trabajar sin ser atacado. Si no me atacan, significa que estoy haciendo algo mal. Eso, lo primero. En segundo lugar, parte de nuestro trabajo en estos ámbitos consiste en desenmascarar la mentira sobre el sistema legal en Occidente. O mejor dicho, sobre la democracia en Occidente. La democracia no existe. Los derechos humanos no existen en Occidente. En Occidente no hay justicia. En Occidente no existe un sistema legal justo. Todo es una ilusión. Así que muchas veces, si eres revolucionario radical en Occidente y sabes que el sistema es corrupto, parte del trabajo consiste en obligarle a exponerse. Por eso, durante mi participación en la Comisión Canadiense de Radio y Televisión durante 7 años, me di cuenta de que no iba a llegar a ninguna parte, que no iba a conseguir derechos para los pueblos indígenas ni para las comunidades racializadas a las que pertenezco en Canadá.
Así que presioné al gobierno canadiense para que se expusiera. Es casi como un ataque kamikaze, ¿entiendes? Entras en el territorio enemigo y los presionas para que se retiren y te den tus derechos, o para que se expongan y se vuelvan más fascistas. Creo que esta forma de activismo debería adoptarse en Occidente. Si sabes que tu gobierno no va a ceder como el gobierno de España, que ahora finge ser pro-palestino, entonces es importante obligar al gobierno español a reconocerse como aliado del fascismo sionista y no solo a fingir ser pro-palestino. Y hablando de España, pues, ¿cuál es tu opinión? Porque algo que me parece obvio es que la represión al movimiento pro-palestino dentro de Europa está empeorando. Tenemos a este activista de Palestine Action, condenado, perdón que se me olvidaba la palabra. En Londres la semana pasada también tuvimos algunos arrestos. Aquí mismo, en el Estado español, esta semana también ha habido arrestos en Francia. Tenemos periodistas sancionados por informar sobre la solidaridad con Palestina, como Hüseyin Doğru en Alemania. Hay gente también allí en Alemania a la que le han retirado el pasaporte por sus posiciones pro-palestinas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué está pasando en Europa, según tu punto de vista? Creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que vemos a una élite de potencias coloniales imperialistas diciéndole a su propia población que hay alguien más importante, superior a ellos. Digamos que los alemanes nazis le decían a su población alemana: «Hey, vosotros sois mejores que los latinos, sois mejores que los árabes, mejores que los negros, mejores que los judíos». Pero ahora no. El gobierno estadounidense y los gobiernos occidentales les dicen a sus propios ciudadanos: ellos, los sionistas, son mejores que ustedes. Y esto nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Que alguien se levantara y dijera: «Hay alguien por encima de mí». Así de absurda es la situación. No entiendo cómo los ciudadanos europeos pueden permanecer impasibles mientras les dicen que son inferiores. Y que hay un pueblo elegido. Es una locura. Sobre la situación actual en Europa, bueno, hace apenas unos días, ayer, nos enteramos de que nuestros compañeros en Portugal, a quienes entrevistamos, también sufrieron redadas, al igual que nuestros amigos en el País Vasco. Esto demuestra la desesperación porque, sinceramente, según mi experiencia con los círculos de izquierda progresista en Occidente, no representan una amenaza real. Que el gobierno español arreste a alguien como Asier o Youssef en el País Vasco demuestra el miedo que les tiene. Están tan asustados que las personas que realizan trabajo de agitación no violenta son principalmente la mayor amenaza para el gobierno. Y cuando miramos las encuestas de la población en Occidente y vemos que más del 75, 78, a veces el 80% de la población odia a Israel y quiere la liberación de Palestina, puedes ver lo precaria y peligrosa que es la situación para esta élite. He trabajado con todos los sindicatos y movimientos estudiantiles en Canadá, Estados Unidos, etc. Y entiendo que todos quieren hablar sobre derechos educativos, derechos a la salud, derechos de las personas mayores, jubilación, etc. Pero, ¿saben qué? Ahora mismo los partidos progresistas deberían decir: mirad, solo tenemos una agenda, que es la liberación de Palestina, y romper relaciones con Israel o luchar contra Israel. Todo el mundo está harto. El pueblo ya ha superado esa etapa. Así que seamos claros, y si lo somos, estos gobiernos se derrumbarán y ganaremos. Así es como yo veo las cosas. Creo que la situación empeorará si los partidos no adoptan una postura radical, porque como vemos en Alemania, la policía golpea a los niños y a las mujeres a diario delante de las cámaras. Se comportan como si fueran soldados israelíes. El siguiente paso será que las violen. Y nadie hace nada.
Y eso es lo que está provocando que los gobiernos se vuelvan más agresivos, porque no ven resistencia. Aunque ven que las encuestas de opinión indican que son antisionistas, presionan a la población y nadie se opone. Y eso nos lleva a un tema tabú, muy complicado en Europa, que es el apoyo y la legitimidad de la resistencia. Un debate que también se da, por ejemplo, en Reino Unido, ¿no? Donde existe una campaña incluso para que se legalicen esos grupos que ahora mismo se han incluido en la lista de organizaciones terroristas. Sin embargo, pues sigue siendo un debate poco extendido, ¿no? Que se limita quizá a círculos muy reducidos o al litigio estratégico. Mira, la resistencia armada es la única forma de librarse de un régimen fascista y genocida. No hay nada que puedas hacer para impedir que un fascista te mate si tú no lo matas. Así de simple. Por lo tanto, para nosotros, palestinos, libaneses, árabes y musulmanes, no nos queda otra opción que tomar las armas y derrotar a nuestro enemigo. Todo lo demás, como hemos visto en los últimos 30 años desde el colapso de la Unión Soviética, con los acuerdos de Oslo y bla, 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 no lleva a ninguna parte, porque el problema principal es el colonialismo genocida que hay que derrotar. En cuanto a la población occidental, no me hago ilusiones de que sus acciones o posturas vayan a liberar Palestina. No lo harán. No lo harán. No hay manera de que el pueblo español libere a Palestina, pero sí hay una forma de que los españoles se liberen del sionismo. Y cuando eso suceda, a mí me ayudará. Se está librando una guerra de propaganda, una guerra contra los sionistas que controlan la mayoría de los medios de comunicación en España, ¿es correcto? Entonces, ese es el camino que debes seguir. Siempre debes atacar el punto débil de tu adversario. Así que de lo que hay que hablar es de cómo liberar a España de los sionistas. Se nos está acabando el tiempo, pero no quiero acabar esta entrevista sin preguntarte sobre Siria. De hecho, hace poco tiempo Trump volvió a sacar el tema en un debate, ¿no? Cuando dijo que si Israel no estaba haciendo su trabajo en el sur del Líbano, siempre quedaría Siria disponible, ¿no? Y ya que tú tienes raíces sirias, ¿cuál es tu opinión? Porque parece que nadie habla ya de Siria en los medios, pero ¿qué está pasando en Siria? Bueno, en Siria continúa la limpieza étnica. Al-Julani y los escuadrones de la muerte wahabíes llegaron al poder mediante lo que parece ser una alianza o un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos. Lamentablemente, Siria fue traicionada. Pero es fundamental comprender que Siria es el centro de la identidad árabe y siempre ha estado a la vanguardia de la revolución. Fue el primer país del mundo en escapar de la colonización al final de la Segunda Guerra Mundial. En 1942, tras la Revolución Siria, incluso antes de la liberación de China, Siria fue liberada. Y desde 1942 hasta diciembre de 2024 resistió el paso de una guerra de 15 años. Lo que está sucediendo ahora en Siria es que un pequeño grupo de escuadrones de la muerte wahabíes gobierna el país, pero en realidad no lo controla. La zona sur, donde residen los sionistas, está prácticamente fuera del control del gobierno. Solo unos 60.000 combatientes están bajo el mando del régimen de Al-Julani. Y a diario se llevan a cabo campañas de limpieza étnica contra chiíes, alauitas, cristianos, drusos y suníes. La gente cree que los sunitas de Siria apoyan a Al-Julani. La gran mayoría de los sunitas de Siria son sufíes y sus propios imanes y jeques son asesinados a diario por los wahabíes, que entran en sus mezquitas y se los llevan. Así que la gente está callada ahora mismo, la mayoría porque tiene miedo. El mundo se ha olvidado de ellos.
No hay actividades económicas, ni petróleo, ni gas, ni nada. Y todos los servicios gubernamentales fueron vendidos, todos los hospitales fueron privatizados, todas las universidades, todo. Así que la gente está en una situación realmente muy mala. Pero al-Julani no puede atacar el Líbano, apenas logra controlar las principales ciudades de Siria. Y vimos que tras la llegada de al-Julani al poder, en 2025 se intentó atacar al Líbano desde el norte. En aquel entonces, las tribus del norte del Líbano, sin la ayuda de Hezbollah, lograron derrotar a las unidades de élite de las HTS, conocidas como los pañuelos rojos. Avanzaron hacia Siria y liberaron 3 aldeas antes de que la fuerza aérea israelí llegara para defender el régimen de al-Julani. Si al-Julani es tan insensato como para atacar el Líbano, sus fuerzas serán derrotadas. Además, cuando tenga que retirar a esos 60.000 soldados de las ciudades, que ahora se dedican principalmente a tareas policiales, vaciarán las ciudades de combatientes y de repente estallará una revolución en Siria. Así que no creo que sea lógico. Si escuchas el último discurso de al-Julani, de hace unos pocos días, dijo que no hay manera de que hagan nada porque sabe que su régimen colapsará si intentan atacar el Líbano. Y una última pregunta, porque te escuché en otra entrevista, en un podcast que hablaba sobre la posibilidad de un eventual colapso del marco colonial israelí. Y me gustaría saber, ¿cómo explicarías ese posible escenario? Estados Unidos y Occidente han gastado todo su poder militar, su poder financiero, su poder político, incluso su poder blando. Lo han quemado todo para intentar defender esta colonia y mantener su existencia. Occidente dinamitó 100 años de propaganda sobre derechos humanos, derecho internacional, etc. Lo tiró todo a la basura solo por defender esto. En este momento, Occidente no tiene ninguna posibilidad de recuperar la capacidad de manipular a la humanidad durante 3 generaciones. Además, la economía occidental se está derrumbando. La gente piensa que la colonia genocida sionista es un centro de alta tecnología, de innovación, etc. No. Todo es dinero forzado, fábricas construidas a la fuerza en zonas de guerra, inversiones descabelladas solo para aparentar que es un proyecto exitoso, pero no lo es. Creo que ya estamos empezando a ver el fin del apoyo al imperio occidental, porque esto se derrumbará si continúa así. También estamos viendo cómo todos estos colonos judíos empiezan a comprar propiedades en Grecia, Chipre y Portugal. Vimos colonias enteras en Portugal, en la Patagonia y en Argentina. Así que ya hay una migración masiva. Quizá alrededor de 2 millones de colonos israelíes hayan abandonado la Palestina histórica. Así que el apoyo occidental se está desmoronando. Los colonos se están marchando. Recuerden que el contrato social más importante entre una colonia y un colono es decir, oye, puedes venir aquí sin dinero, podéis robar, matar, violar, a vuestro antojo, y nadie os castigará jamás por ello. Pero ahora eso ya no es posible. El castigo viene de la resistencia palestina, de la resistencia libanesa, del eje de la resistencia en general de Irán. Y hay gente en todo el mundo que dice, tenemos que meter a esa gente en la cárcel, gente que persigue a estos colonos cada vez que vienen a España, etc. La Fundación Hind Rahab y otras les están buscando, están intentando encarcelarlos por sus crímenes de guerra. Así que el contrato social se está desmoronando. ¿Qué va a pasar si Israel colapsa? Creo que la gran mayoría de los colonos se irán de allí porque parece que hasta ahora los gobiernos occidentales les garantizan la supremacía y les otorgan más derechos que a sus propios habitantes. Por eso, vuelvo a decirles que ustedes, como españoles, deben rebelarse antes de que esos colonizadores les gobiernen tan mal como gobernaron en nuestras tierras. Leith Marouf, thanks a lot. I suppose you will go back to the front soon.
Good luck and thank you very much for your time. Thank you very much for having me.